Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amigo oyente, tal vez usted se pregunte, ¿qué hacer si se puede cometer adulterio con solo una mirada? ¿Debemos aislarnos del mundo o cerrar los ojos, los oídos y el corazón? Algunos cuestionan por qué llevar a cabo los pensamientos lujuriosos si se consideran pecaminosos. Este pasaje representa uno de los llamados más radicales de Jesús a la pureza moral, advirtiéndonos sobre la tentación de seguir nuestros deseos pecaminosos, algo que en la sociedad actual se fomenta sin restricciones ni consideración de las consecuencias. Hoy exploraremos las páginas de la Biblia para analizar el pecado tan abominable de la lujuria, que pocos conocen y muchos cristianos aún practican, pero también proporcionaremos pautas para evitar caer en ella. En nuestro canal Sabiduría, nos esforzamos con la ayuda divina en ofrecer una enseñanza saludable basada en la palabra de Dios. Únete a este ministerio suscribiéndote y activando las notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video que publicamos cada día. Y no te olvides de compartir este video para que muchas personas conozcan el Evangelio de Dios. ¡Empezamos! En una ocasión, Billy Graham afirmó que es inevitable echar una primera mirada a una mujer. Sin embargo, si después de esa mirada la observas 10 veces más, hay un problema contigo. Si esto se convierte en tu estilo de vida, has caído en la lujuria. Existen individuos que están esclavizados por este pecado, quienes, al ver a una mujer atractiva, ya sea en persona, en una revista o en cualquier otro medio, despiertan sus deseos carnales. En una ocasión, durante una sesión de consejería pastoral, una joven me confesó que su mente estaba llena de lujuria, al punto de imaginar cosas perversas al ver a otros jóvenes. Estimados hermanos, es crucial tener presente que existen personas que desconocen estas verdades y están profundamente inmersos en este pecado. Recordemos que Dios conoce nuestros pensamientos y no hay nada que podamos ocultarle. Es fundamental esforzarnos diariamente por alcanzar la perfección en la santidad, y esta enseñanza será de gran ayuda en ese camino. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 hablan de este tema. Leamos el relato bíblico. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley del pacto de Israel prohibía el adulterio y por lo tanto hacía de la fidelidad un aspecto fundamental de la voluntad divina para la relación matrimonial. Muchas reglas del Antiguo Testamento tratan el adulterio como una ofensa del hombre adúltero contra el marido de la esposa adúltera. No obstante, tanto el hombre adúltero como la mujer eran considerados culpables y el castigo de muerte se aplicaba a ambos. La severidad del castigo indica las consecuencias graves que desencadena el adulterio en la relación entre Dios y el hombre, como así también en el matrimonio, la familia y las relaciones comunitarias. Es importante destacar que el tema del adulterio no es algo novedoso para la audiencia judía, en especial para los líderes religiosos, ya que está claramente establecido en la ley. Sin embargo, los escribas y fariseos tenían su propia interpretación del pasaje de Éxodo capítulo 20 versículo 14, que prohíbe cometer adulterio, el cual forma parte de los 10 mandamientos. Según los escribas, el pecado de adulterio se cometía al realizar el acto, no antes. Por eso Jesús expresa, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La interpretación de los líderes que habían escuchado era superficial y posiblemente incorrecta. Las exigencias de Dios son mucho más altas que las presentadas por los escribas y fariseos. Se destaca la diferencia entre lo que implican los mandamientos de Moisés y la interpretación literal y legalista de los escribas.
Esto nos lleva a comprender que tanto los judíos comunes como los líderes religiosos tenían sus corazones llenos de lujuria, sin considerarla como un pecado debido a su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, se encuentra registrado en Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Querido hermano, el legalismo se centra únicamente en lo externo como principal enfoque, pero olvida la fuente de donde fluye todo, el corazón. Es necesario limpiar primero lo interno para que luego cambie lo externo. La idea de adulterio se puede resumir en que se trata de una asociación delictiva en la que una persona casada se une a alguien que no es su cónyuge legal, lo cual es más grave que el acto de fornicación, que implica la unión entre personas solteras. Este tipo de unión se considera el pecado más grave de su tipo, superando a todos los demás pecados carnales. Veamos ahora lo que Jesús dijo sobre este tema. Analicemos el pasaje bíblico. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De acuerdo con el texto, Jesús dio la verdadera interpretación de lo que es el adulterio y dónde comienza. Luego añade que cualquiera que mire a una mujer, la belleza femenina es un don del Creador, de quien procede toda verdadera belleza. La limpia apreciación de esa hermosura es correcta. Además, la atracción que cada sexo tiene para el otro fue implantada en los hombres y las mujeres por el Creador, y cuando se manifiesta dentro de los límites ordenados por Dios, es intrínsecamente buena, pero cuando se la pervierte para servir a intereses impíos y egoístas, se transforma en una de las fuerzas destructoras más grandes del mundo. El objetivo de mirar a una mujer es codiciarla. En griego esto se llama epitumeo, que se traduce como anhelar o desear intensamente. Esta palabra se utiliza tanto en un contexto positivo como negativo. A continuación, se presenta la explicación de este fragmento. Jesús lleva el asunto al corazón, donde nacen los buenos y malos deseos. Jesús dice que, ante los ojos de Dios, el que permite y acaricia tal pensamiento en su corazón, ya es un adúltero. Esa mirada prolongada, sensual, saboreando la fantasía de una relación ilícita, indica una actitud que ofende a Dios. Jesús no habla de mirar a una mujer para conversar con ella, ni de mirarla para admirar y apreciar su belleza, sino que habla de la mirada prolongada y sensual para codiciarla. La palabra clave es para, que indica intento, disposición o propósito. La mira para con el propósito de codiciarla. El mirar a una mujer para codiciarla significa estimular y excitar las pasiones para cometer en el pensamiento el acto de adulterio con ella, es decir, llevar a cabo el acto de adulterio en la imaginación. Desear a una mujer y codiciarla es equivalente a cometer adulterio en el corazón. La lujuria se define como un deseo sexual desmedido, un vicio que va en contra de la castidad. Querido oyente, el pecado comienza en la mente y si lo permitimos, se convierte en acción. El deseo de cometer adulterio en el corazón es el primer paso hacia la infidelidad física. Cuando alguien codicia a una mujer, también es capaz de cometer adulterio en un momento de tentación, sin miedo a ser descubierto. Por lo tanto, el adulterio no es un acto repentino, sino un proceso que comienza en el corazón, se alimenta con el deseo y finalmente se lleva a cabo. La enseñanza de Jesús se centra en los pensamientos y deseos del corazón, que son la fuente del pecado. Muchos pecados tienen su origen en el corazón. Por ejemplo, el acto de matar. El enojo y las palabras abusivas son dos causas principales de homicidio. Aunque muchas personas nunca llegan a cometer un asesinato, ¿cuántas desearían hacerlo si pudieran evitar las consecuencias? Fantasean con matar o herir a la persona que les causa tormento, lo cual equivale a cometer homicidio en el corazón. En cuanto al robo, ¿cuántas personas que nunca han robado en realidad codician en su corazón?
Si no hubiera consecuencias, ¿no se verían tentadas a robar? Esto es robo en el corazón. Leamos Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Un claro ejemplo de lujuria lo encontramos en el rey David. Leamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En este momento, podemos reflexionar sobre cómo David miraba a Betsabé con deseo y cometía adulterio en su corazón, lo cual lo llevó a enviar a buscarla y cometer el acto de adulterio. La lujuria era tan poderosa que no le importó si Betsabé tenía esposo, incluso violando la ley de Dios. La lujuria cegaba su entendimiento como hombre. En Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El ser humano tiende a culpar a otros por sus pecados en lugar de asumir la responsabilidad. El pecado surge de nuestra naturaleza malvada, caída e irregenerada. Aunque el pecado puede parecer placentero para la carne, sus consecuencias son fatales. En lugar de rechazar los pensamientos maliciosos, es posible que los estemos fomentando, alimentando y disfrutando. Este consentimiento se asemeja a una relación sexual, donde la concupiscencia da a luz a un bebé repulsivo llamado pecado. En otras palabras, si pensamos en un acto prohibido el tiempo suficiente, eventualmente lo cometeremos. Entonces nos preguntamos, ¿de qué manera Satanás incita a los hombres a desear a las mujeres? Primero, por la asociación con mujeres sin prudencia, por estar asociado todos los días con alguna mujer, o con varias, en el trabajo o en otras actividades. Todos los días muchos hermanos pasan menos horas con sus esposas que con otras mujeres. Asimismo, muchas hermanas que trabajan fuera del hogar están asociadas más tiempo con otros hombres que con sus propios esposos. Esto es por causa del trabajo y otras actividades legítimas, pero es una trampa peligrosísima en la cual siguen cayendo gran número de hermanos, incluyendo a muchos predicadores. Al propósito de esto, conviene que el predicador lleve consigo a su esposa para dar estudios bíblicos a mujeres. Segundo, redes sociales, televisión, libros, revistas. Aún para la propaganda, sea para vender autos o pasta dental, se exhiben mujeres casi desnudas y con acciones seductoras. Tal vez el peligro más grande en tiempos modernos son las redes sociales. Es un medio poderoso para comunicar pensamientos. Si no las sabes utilizar, alimentará tus pensamientos lujuriosos. La mente es bombardeada constantemente con películas indecentes que nutren, estimulan y excitan los deseos, las pasiones y los impulsos más bajos. Tercero, es lamentable que muchas mujeres vistan de manera provocativa y deshonesta, utilizando prendas como shorts, minifaldas, ropa ajustada al cuerpo, prendas transparentes, faldas con aberturas excesivas, vestidos y blusas que revelan los hombros y parte del pecho, entre otros. Esta forma de vestir contribuye a la inmoralidad que existe en nuestro mundo actual. Es importante destacar que las mujeres cristianas, en particular, deben ser conscientes de que vestir de manera indecorosa las convierte en cómplices del adulterio. Es fundamental que las mujeres cristianas se vistan de manera modesta y respetuosa, evitando prendas que puedan incitar a la tentación y promoviendo así los valores morales que se esperan de ellas.
Cuarto, otra forma en la que Satanás tienta es cuando una pareja no cumple con sus deberes conyugales. Esto ha causado mucho daño, ya que el rechazo de la pareja puede llevar a la lujuria y, en algunos casos, al adulterio. Vamos a analizar qué acciones podemos tomar para evitar la codicia. Tomemos en cuenta lo que dice en Mateo capítulo 5 versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Desde luego, estas palabras de Jesús no se deben tomar con un literalismo crudo. Lo que quieren decir es que hay que desarraigar de la vida sin sentimentalismos cualquier cosa que sirva para seducirnos al pecado. Si tenemos un hábito que puede ser una incitación al mal, o una relación que nos puede descarriar, o un placer que podría acabar por arruinar nuestra salud física o moral, tenemos que extirparlo quirúrgicamente de nuestra vida. Viniendo como viene inmediatamente después del que trata de los pensamientos y deseos prohibidos, este pasaje nos impulsa a preguntar: ¿cómo podemos vernos libres de esos deseos inmundos y pensamientos contaminantes? Es un hecho de experiencia que los pensamientos y las imágenes se introducen involuntariamente en nuestra mente, y es la cosa más difícil del mundo el cerrarles la puerta. Hay una manera en que no se consigue nada frente a estos pensamientos y deseos, y es sentándose y diciéndose: no voy a pensar más en estas cosas. Cuanto más nos decimos que no vamos a pensar en tal y tal cosa, tanto más se nos concentra en ella el pensamiento. El ejemplo sobresaliente de la manera errónea de tratar con tales pensamientos y deseos era el de los monjes y ermitaños que se iban al desierto en los primeros tiempos de la Iglesia. Eran hombres que querían liberarse de todas las cosas terrenales, y especialmente de los deseos sensuales. Para ello se retiraban al desierto de Egipto con el propósito de vivir aisladamente y no pensar nada más que en Dios. Cristo es el auténtico maestro. No nos enseña a huir de la gente ni a trasladarse de sitio, sino tener dominio propio y desechar el ojo o la mano ofensiva. Es decir, deshacerse de la causa del pecado, del apetito maligno y de la concupiscencia que procede de vuestro propio corazón. Una vez libres de ello, es fácil permanecer en la sociedad humana y gozar de la alegría de la compañía sin pecar. Querido hermano, antes de finalizar, ten en cuenta que solo existen dos formas de vencer los pensamientos prohibidos. La primera es la acción cristiana. La mejor manera de derrotar tales pensamientos es hacer algo, llenarse la vida hasta tal punto de trabajos y servicios cristianos que no nos quede tiempo para esos pensamientos. Pensar tanto en los demás que acabemos por no pensar tanto en nosotros mismos. Desembarazarnos de una introspección enfermiza y morbosa concentrándonos, no en nosotros mismos, sino en los demás. La cura real de los malos pensamientos no se consigue nada más que consagrándose a las buenas acciones. Segundo, para experimentar la paz de Dios y liberarse de la lujuria, los creyentes deben llenar su mente con pensamientos positivos, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es crucial que centren sus pensamientos en cosas que sean verdaderas, justas, puras y amables. Si logran hacer esto, Pablo asegura que el Dios de paz estará con ustedes. Sin embargo, si se enfocan en pensamientos impuros del mundo, perderán la alegría, la comunión y la paz de Dios, dejando su corazón vulnerable. Querido oyente, siempre mantengámonos ayunando, orando, leyendo la palabra de Dios, para que nuestra mente y nuestro corazón estén llenos de las cosas de Dios y no de las cosas del mundo. Amados hermanos y hermanas, os invito a que hagamos juntos la siguiente oración. Padre,
El peso de mis pecados pesa mucho en mi conciencia y sé que no hay justicia en mí. Vengo a ti suplicando tu gran misericordia. Y me arrepiento de todos los muchos pecados que he cometido contra ti tan gravemente. Señor, confieso que en mi orgullo y arrogancia incluso bromeé sobre tu existencia y te blasfemé en palabras y hechos. Sin embargo, descubrí que enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el único sacrificio aceptable que podría pagar el precio por mis pecados. Señor, me humillo ante ti quebrantado de corazón por el mal que he hecho contra ti y suplico por tu gracia y misericordia sobre un pecador lamentable que ha venido a confesar que Jesucristo es el Señor y que Él es mi Salvador y Redentor. Lava todos mis pecados, limpia mi boca y mis pensamientos de la suciedad que se ha derramado en mi corazón ennegrecido. Señor, ayúdame a vencer la tentación, que mis pensamientos sean conforme a tu voluntad. Reconozco que soy débil y en cualquier momento puedo cometer pecado. Pero si tú estás conmigo, todo es diferente, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de este video. Te agradecemos por habernos acompañado y te pedimos que nos ayudes orando por este ministerio, para que el Señor nos guíe y podamos seguir enseñando su palabra. Apóyanos compartiendo este video para que muchas personas puedan conocer el precioso Evangelio de nuestro Dios. Gracias, un fuerte abrazo para todos, y conmigo será. Hasta el próximo video.